Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte, y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos con un vídeo que a base del ensayo y error de varios años he llegado a las conclusiones de lo que a mí me funciona y quiero compartir con vosotros, por si a vosotros os sirve, de cómo gestionar grupos de alumnos pequeños, bueno, pequeños en la ESO, quiero decir primero, tercero, porque ahora no tenemos biología en segundo hace un tiempo, grupos de alumnos pequeños, porque los mayores ya se portan de otra manera, ¿vale? Sobre todo primero y tercero de la ESO, en el huerto de biología o en el laboratorio de biología geología. Porque a veces si no tenemos desdobles, pues es un problema, un agobio y de todo un struggle, que no me sale ahora la palabra en español. Y no hay manera, ¿no? Entonces, pues os voy a contar mi ensayo y error y cómo lo hago en la actualidad, por si os sirve. Así que, pues si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Bueno, vamos a empezar. Primero, la primera cosa que es importante, no sé cuántos consejos van a salir, los iré enumerando, ¿vale? O sea, los iré enumerando. La primera cosa es que sería interesante, o bien, que no sea el primer año que estáis con ese grupo de alumnos, ¿vale? Y ya tengáis la dinámica del trabajo cogida, que es lo que me ha pasado a mí con mis mayores ahora ya de bachillerato, que al principio les daba tecnología al primero o segundo de la ESO y en tercero ya sí les di biología. Entonces, como ya teníamos cogidas las dinámicas de taller de tecnología, esas dinámicas me las llevé con ellos a biología y funcionaron perfectamente. Y además ya eran unos niños con los que ya había más confianza y entonces sabían dónde estaba mi límite, yo les conocía y eso me ayudó mucho a, por ejemplo, meterme a hacer disecciones con mesas de pala, porque en aquel momento no teníamos laboratorio, en una habitación, en un aula vacía que solo tenía mesas de pala, ¿vale? Y funcionó. Que unos luego acabaron tirando el corazón por algún sitio y acabaron castigados limpiando también, pero bueno, eso es parte de las consecuencias, que ahora hablaremos de ellas, ¿vale? Pero no fue en la clase, fue después, o fue antes, no me acuerdo. Bueno, total, que entonces sería interesante que ya tuvierais esa dinámica de trabajo cogida de años anteriores, cuando, pues por la razón que sea, hayas tenido esos alumnos antes. Si eres interino y lo repites o caes en un sitio así, caído del cielo, sí que es cierto que para un interino a corto plazo esto no lo veo, ¿vale? Para un interino que esté ya de vacante de año, sí. Yo no saldría en el primer trimestre. Porque creo que es el tiempo de estar cogiéndoles la medida de que ellos te la cojan a ti. Y cuando tú ya veas cómo la clase es, si es muy movida, si responde bien a instrucciones, etcétera, etcétera, entonces ya me atrevería a salir. Si la clase es muy movida y no responde bien a instrucciones, no salgáis. Lo siento, o sea, pues que os pongan un horario, un desdoble el año que viene para esa clase, pero hay clases con las que con 30 o 30 y que hay a veces, no, pues no es posible, ¿vale? Entonces, esa sería la primera cosa. A mí se me han dado dos casos. Niños que ya tenían la dinámica de trabajar con ellos en tecnología, que es más sencillo que el laboratorio o huerto, y luego he ido con ellos a trabajar en biología, y bien, porque ya teníamos las dinámicas cogidas. O niños que cogí en primerillo. El primer trimestre tenía una clase que era... ahora hablamos de los trucos para conseguir desdobles, ¿vale? Pero era la mitad, yo tenía a la mitad bilingüe, a la sección, y otra profe tenía al programa. Entonces, un día de la semana, como siempre estábamos obviamente a la vez de dobladas, salíamos juntas al huerto, subíamos juntas al laboratorio, de modo que estábamos las dos profes. Entonces era un grupo completo con dos profes y eso se llevaba. ¿Qué ocurría? Que los de la clase de al lado me veían y me decían: profe, es que nosotros no vamos. Y yo les decía: primero me lo demostráis y luego ya iremos. Y entonces un día llegué, me armé de valor y dije: vamos a salir al huerto. Y les dije: chicos, hoy tenemos un examen. Digo, pero no es un examen de temario. Digo, es un examen especial. Y digo, es examen de saber tener paciencia y demostrar que podemos controlarnos. Y me dice: no, profe, entonces ya hemos suspendido.
Qué monos son. Y entonces ya les dije, vamos a salir al huerto, tal. Entonces, cuando ya te decides, o bien sea porque conoces al grupo de más tiempo, de otros años, o porque ya llevas un trimestre y pico y ves que el grupo está gestionando bien en clase contigo, les planteas la posibilidad de subir al laboratorio, salir al huerto o lo que sea. Entonces, antes de salir de clase, esto puedes ir preparándolo poco a poco. Estableces unas reglas, ¿vale? Las normas. Marco del que no se pueden salir. Segundo punto, ¿vale? Es importante, muy importante, antes de ir al sitio, haber establecido reglas y consecuencias a la salida de ese marco de reglas. ¿Vale? Consecuencias puede ser, si me tiras un corazón por la clase, limpias clases, yo no sé cuánto tiempo, o friegas todos los útiles de las disecciones de todas las clases del día, ¿no? Cosas por el estilo. Consecuencias más o menos naturales a la cosa que han hecho ellos. Lo cuento porque me ha pasado. Entonces, es muy importante que todos sepan a qué atenerse al principio y si lo hacen mal, ¿vale? Entonces, tener muy claras esas expectativas, de que en la siguiente, sigo con el tema, tercer consejo, en el tema expectativas es establecer muy bien qué va a pasar en esa sesión, es decir, echa un ratito la sesión de antes, 10 minutillos al final de la clase en contar. El próximo día vamos a ir al laboratorio, hay que traerse ese material o vais a encontrar este material en el laboratorio, vamos a hacer este proceso. Vamos a ver ya un poco el protocolo. Arriba en el laboratorio lo volveremos a hacer paso a paso conmigo. Eso también les ayuda a saber qué esperar en ese día de laboratorio o de huerto, ¿vale? Vamos a salir, vamos a plantar, vamos a quitar malas hierbas, en este rato vamos a hacer esto, en este rato vamos a hacer lo otro. Vale, ahora, más cosas que son muy importantes. Otro truco es cuando subís al laboratorio, vamos a hablar de los desdobles ficticios, ¿vale? Formas de desdoblar ficticiamente. Opción 1, te subes a los 30 o te los llevas al patio al huerto a los 30, pero a la mitad los sientas en una parte a hacer una ficha. Ficha de vocabulario relacionada, sobre todo si son clases bilingües, y si no da igual porque nunca tienen vocabulario, relacionada con lo que estás haciendo. Del laboratorio, de material de huerto, de semillas, juegos por ejemplo de relacionar semilla y planta, o planta y fruto, o flor, ¿vale? Hay muchos materiales en internet. Los centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid tienen muchos materiales de ese tipo para huerto también de juegos, y si no, está ChatGPT. Os lo digo de verdad, o sea, ChatGPT, fantástico. Para que os facilite el tiempo. También es verdad que una vez que te crees estos materiales ya te valen para todos los años. Porque al final lo que hacemos en el laboratorio y en las prácticas en el huerto y tal, son siempre las mismas cosas todos los años. Entonces tienes a los 15 sentados haciendo una ficha autodirigida que no te necesitan y otros 15 haciendo cosas contigo, que eso ya es más manejable. Y al día siguiente les das la vuelta, por supuesto, ¿vale? De modo que todos pasan por todo. Otra opción es que tengas assistant, auxiliar de conversación, si estás en un grupo bilingüe. Te la subes al laboratorio porque yo he visto profes dejarse al assistant con la mitad en clase y el otro en el laboratorio. No puedes dejar al assistant sola con los alumnos. Pero si te la puedes subir al laboratorio contigo y que esté ella con la mitad haciendo algo, o si la assistant, es que yo tengo chica, siempre he tenido chica. Bueno, tuve un año un chico, pero en el resto de mis años llevo como 5 años con mujeres, entonces por eso digo la assistant. Pero si la assistant está bastante suelta, incluso puedes ponerla a ella a hacer la práctica contigo, ¿vale? Ya depende de la assistant que te toque. Sino que haga la ficha, ¿vale? Que trabaje el vocabulario con ellos, ya sea en el huerto, ya sea en el laboratorio. Tienes ahí a la assistant y pues punto. Otra forma de hacer desdobles, grupos mixtos. Si tenéis grupos sección programa mixtos, pues lo que os digo, que yo lo hacía, subís el grupo completo a la vez, pero están los dos profes. Eso yo lo he hecho en el huerto el año pasado, funciona muy bien. Y otra forma es, si son prácticas muy puntuales, las que realmente piensas que vas a necesitar ayuda porque puede haber más descontrol o es necesario más control, puedes mirar si hay alguien de guardia que te venga bien, porque tengas confianza o porque sea de tu departamento, alguien de tu departamento que tenga una hora libre que te quiera echar una mano en un momento puntual, que eso también se hace, ¿vale? Claro que si hay guardias ese día y hay una debacle, pues te quedas sin práctica, llévate un plan B por si acaso.
Pero esas son todas las formas con las que yo he jugado para hacer desdobles cuando no hay desdoble de laboratorio en el horario, ¿vale? Otra cosa, en el laboratorio no, en el laboratorio se te suele ir la hora entera, pero en huerto no es necesario salir la hora entera. Es más, es un aliciente, dices, vamos a hacer, por ejemplo, ejercicios en clase la mitad de la hora, y si os estáis portando bien la otra mitad saldremos al huerto, porque todo lo que sea salir de clase les encanta, ¿vale? Entonces es una motivación extrínseca para que se porten bien durante antes de salir y durante la actividad de huerto o práctica. Vale, y ahora, ya se trabajes con 15, que 15 es mucho más manejable, o trabajes con 30, siguiente punto, no sé por cuál voy ya, 5, 6, haz grupos, ¿de acuerdo? Y dentro de cada grupo, si es posible, establece roles. Esto viene de tecnología, en tecnología laboratorio siempre lo usan. Está el que limpia, el que trae las herramientas, el que coordina que todo el mundo esté haciendo su trabajo, el que se guarda los papeles, las fichas o lo que sea. Los protocolos, los cuadernos de laboratorio. Eso hace que cada uno esté entretenido en una cosa a lo largo de todo el proceso, porque todos los roles tienen que estar teniendo actividad todo el tiempo, ¿vale? Porque si no, no funciona. Si un rol solo funciona al principio y un rol solo funciona al final, la persona del principio al final se aburre, la persona del final al principio se aburre y no funciona. Los niños no pueden estar sin actividad, se aburren y te la lían. Entonces, a esos que vas a tener haciendo prácticas, ponlos en grupos. Dependiendo de la complejidad del proceso, 2, 3 van a funcionar siempre bien. Si tienes 30 a grupos de 3 tendrías 10 grupos, ¿vale? Si tienes a los 30, y si son a 15 pues tendrías 5 grupos, que eso es manejerísimo. Si es una práctica más compleja o con más cosas que hacer, o sobre todo en el huerto, puedes hacer grupos de 4, incluso 5, ¿vale? Vamos a centrarnos un poco en el laboratorio. Entonces, y luego me voy al huerto, ¿vale? En esos grupos van a estar todos haciendo lo mismo al mismo tiempo, contigo guiando. Si tenéis ahora, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid nos han mandado como una especie de retroproyectores, pero que van por HDMI a la pantalla o a la tele o al ordenador o al proyector, a donde sea. Son utilísimos porque tú estás trabajando en la mesa del profe con lo que estés haciendo, la disección, y entonces tú cortas, muestras el corte y se está viendo en la pantalla detrás de ti. Y comodísimo, de verdad, fue una idea que me dio el presidente de mi tribunal de oposiciones, porque estuvimos usando ese retroproyector para corregir los exámenes y que todos estuviéramos leyendo, los miembros del tribunal, el examen en la pizarra. Comodísimo. Bueno, en verdad en la pizarra en ese momento estaba ahí, pero la pizarra siempre está detrás de mí, ¿no? Normalmente. Y dije, ostras, pues esto lo voy a usar para las prácticas. Lo he usado por primera vez este año, me parece súper cómodo. El profe de dibujo técnico también lo usa, ¿vale? Porque hace así como los trazos y todos los están viendo a la vez. Y no tienes que ir, yo que sé, con la pizarra y la escuadra grande y el cartabón grande y todo como se hacía antiguamente. Muy cómodo los retroproyectores. Espero que los tengáis. Y si no, bueno, hay formas de, con la cámara del móvil y estar replicando en la pizarra digital si tenéis. Hay formas de hacer, replicar eso o hay como estas mini webcams también, hay formas, ¿vale? Si no tenéis retroproyectores. Entonces, yo os voy a decir la verdad, a mí, y yo creo que esto pasa a todo el mundo, a mí eso de tener un protocolo paso a paso y que lo lean y lo sigan, no va a funcionar. Profe, ¿qué hay que hacer? Profe, ¿qué me entero? Profe, ¿qué has dicho? Profe, ¿qué pone aquí? No os molestéis, es pérdida de tiempo, por lo menos para mí. Yo prefiero, el protocolo está para que ellos lo tengan, sobre todo para parte de la memoria del cuadro de prácticas, pero yo prefiero ir paso a paso y que todos me miren a la vez. Entonces, con este sistema funciona muy bien. Y todos los grupos van a estar haciendo eso a la vez. Por eso es importante que haya como diferentes personas en el grupo, el que está encargado de dar las herramientas, el que está encargado de estar limpiando, el que está encargado de dar los reactivos y estas cosas, ¿vale? Que se vayan turnando el que corta, que se vayan turnando el que echa, eso sí, ¿de acuerdo? Ya cada grupo que se gestione un poco a su manerilla, porque hay quien le gusta echar, hay quien le gusta cortar y hay quien no. Entonces, todos vamos a dar a la vez en la práctica y pues así a mí la verdad es que me funciona bastante bien. Y, por ejemplo, si hay que rellenar un cuaderno de prácticas, pues
También cada día puedes ir rotando quién rellena el cuaderno de prácticas para que pues, uno tenga las manos limpias y va escribiendo y luego se lo pasa a los otros, pero que no sea siempre el mismo y rote el tema y tal. Eso para mí es muy cómodo. Y de laboratorio así creo que ya, ¿vale? Importante tener material suficiente para que todos tus grupos, ya sean 5, ya sean 10, estén funcionando a la vez, ¿vale? Pero bueno, yo tengo la suerte de tener un laboratorio bastante nuevo y entonces pues sí tenemos mucho material de todo por ahora. ¿Qué más? Los del huerto. Equivalencia. Yo lo que hago es que el huerto lo divido en porciones, ¿vale? Tengo un huerto bastante lineal. Entonces digo, estos dos adoquines, porque está como en un arriate. ¿Arriate es una palabra andaluza? No sé, bueno, como una jardinera, ¿vale? Tengo muchos metros de huerto, pero todos lineales. Entonces digo, venga, pues aquí el grupo 1, de aquí, de esta adoquina a este adoquín, el grupo 2, de este adoquino, de la farola, no sé qué, el grupo 3. De modo que cada grupo se encarga de su parcelita. Porque antes intenté tener el grupo del que riega, el grupo que quita malas hierbas, pero como se tenían que esperar entre sí, no funcionaba, porque los demás se aburrían. Ahora todos los grupos tienen que hacer de todo. Entonces, todos los grupos van a llegar, van a quitar malas hierbas, van a gestionar, pues, plantar, trasplantar, sembrar, lo que haya que hacer ese día y regar. Y luego tenemos huerto de invierno, huerto de primavera y huerto ya de herbáceas de primavera también, y el oasis, y luego están los comederos de pájaros, el hotel de insectos y la casa nido que acabamos de poner, que de hecho la compré, os voy poniendo por aquí vídeos de vez en cuando. Entonces, bueno, siempre va a haber algo que hacer en el huerto, ¿vale? Si, por ejemplo, una semana a lo mejor es simplemente elegir qué se va a sembrar en función del calendario hortelano. La siguiente semana es preparar la tierra para sembrar, la siguiente semana es sembrar. Espaciad las cosas, no intentéis hacerlo todo el mismo día, porque sobre todo en invierno hay momentos en los que el huerto no va a tener mucha actividad. Entonces ahí son los momentos de aprovechar para hacer limpieza de las cajas nido, si tenéis cajas nido, limpieza del hotel de insectos, si tenéis hotel de insectos, para preparar, por ejemplo, ya los semilleros para empezar a preparar ya en primavera el huerto de herbáceas de primavera, de aromáticas. ¿Qué más? Que me estoy dejando algo que estaba justo ahora en mi cabeza y se acaba de ir. Sí, los sebos, bolas de sebo, por ejemplo, con alpiste y aceite de coco semisólido para hacer bolitas y dispersar por el patio del instituto o del cole para que los pajarillos en invierno que tienen menos comida coman. Hay otro tipo de actividades que no son propiamente el huerto, que tienen más que ver con la naturalización del patio, ¿vale? Que también se pueden hacer en esos días de invierno más aburridos. Normalmente las actividades del huerto a mí para una hora se me quedan cortas, entonces pues podéis combinar el hacer algo y salir al huerto. Y que todos hagan lo mismo, ¿vale? Porque así tú das la explicación, todos la escuchan y todos están haciendo lo mismo. Los trucos de desdoblar y todo eso que he contado del laboratorio antes del laboratorio también valen para aquí. Y obviamente hay consecuencias personales y hay consecuencias grupales. Dependiendo de cómo haya sido el problema, pues tendrás que aplicar un tipo de consecuencias u otro. Si es una mayoría del grupo la que se está portando mal, a lo mejor al día siguiente no salimos al huerto o no subimos al laboratorio. Siempre va a haber alguien que se fastidie, pero eso ya tenéis que decidirlo vosotros. O a lo mejor lo sacáis al huerto, porque a mí no me gusta hacer castigos grupales, ¿vale? Y cada vez menos. Entonces, si ya les conoces bien, porque como os digo, ya lleváis más de un año con ellos o les habéis llevado más de un trimestre con ellos, sabes quién se porta bien y quién se porta mal generalmente. Entonces, esos que estén revoloteando al día siguiente van a salir, o van al huerto o van a subir al laboratorio, pero van a estar sentados escribiendo teoría de huerto o teoría del laboratorio. Les llevas una fotocopia y a copiar, para que se aburran y se lo piensen mejor. Y el resto, que si se estaban portando bien, están haciendo la actividad que toca. ¿Que estamos haciendo una disección? Pues los otros copiando teoría de la disección. ¿Que estamos plantando semillas de lechuga? Pues los otros copiando teoría sobre el cultivo de la lechuga. O sea, no están perdiendo contenido, pero lo están haciendo de una forma aburrida, aburridísima. Ese es el objetivo, ¿vale? Para que a la siguiente se lo piense mejor. Y suele funcionar. Y si son consecuencias muy individuales de alguien que ha tirado
yo qué sé, pues se dedicaba a jugar, a amenazar con el corazón a alguien poniéndoselo en la cara o tonterías de estas que siempre pasan, pues ese limpia lo de las disecciones o lo que sea. Ese o esos dos, ¿vale? Que estén jugueteando. El caso es que consecuencias tiene que haber, ¿vale? Y después a veces me ha pasado también de empezar a salir, que vaya bien y después descolocarse y decir, pues ya no más hasta que no demostréis que no volvéis. Es un tira y afloja, la cuerda tiene que estar siempre tensa, porque si no, si les das mucha cuerda, adiós. Pero bueno, al final es bonito, a ellos les gusta mucho. Si son niños que sean capaces de controlar la excitación por la novedad, irá bien. Si no, no irá bien. Pero bueno, a veces hay que ir, un día es solo pues a ver el laboratorio y los materiales, no hacemos nada más y tomamos nombre de cómo se llama cada material de laboratorio, o de salimos al huerto y qué plantas hay plantadas, qué herramientas tenemos en el huerto, poco a poco, ¿vale? Y cuando ya vas viendo cómo reaccionan, pues les vas dando más. Que se empiezan a emocionar, a revolucionar demasiado, pues les vas dando menos. Y con todos estos trucos que os he ido diciendo, la verdad es que es la forma en la que yo salgo con casi todos mis grupos a laboratorio, huerto, etcétera, desde hace varios años, casi sin excepción. ¿Fue el año pasado? Sí, el año pasado hubo un grupo con el que... Ah, no, pero sí que salí al final. Sí. No hay excepciones. Un grupo que me costó mucho salir, ¿vale? Pero acabamos saliendo. Y ya está. Tiene que estar muy bien planteado, los tiempos muy bien planteados, las actividades muy bien planteadas, nadie puede estar sin hacer nada, nadie se aburre, todos a la vez. Y con esas pautas suele funcionar. Así que si estabais un poco amargados porque teníais grupos muy grandes, sin desdobles de laboratorio, porque los cupos siempre están como están y no hay manera de dar desdobles a todo el mundo, pues espero que estos trucos os sirvan, que cualquier duda o cualquier experiencia que queráis añadir, cualquier experiencia mala que hayáis tenido y no que sepáis cómo solucionarla, podéis dejar en la cajita de los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.